Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que estén viendo el presente video. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a ver el tema de funciones. Entonces, sin embargo, antes de comenzar con la parte de funciones, tenemos que hacer unos pequeños ajustes al programa que estamos realizando. Entonces, hay algunos parámetros que se nos han escapado, pero los necesitamos para el cálculo del momento nominal de una viga. Entonces, por ejemplo, estas fórmulas de aquí, la fórmula del LP, H sub 0, CW, el coeficiente de alabeo, RTS, todos estos valores son fórmulas de la ISC que están en la sección F12. Entonces, que son estas fórmulas que están aquí, por ejemplo. Entonces, eh, esas fórmulas nosotros las vamos a necesitar para el cálculo. Entonces, todos esos valores nosotros los podemos typear a partir de lo que ya hemos visto en el curso. Esta fórmula para el LP, para el H sub 0, CW, RTS, ahí las encuentran en el LLR, el momento plástico, el FCR, que es una fórmula grande. Entonces, pero lo primero que tienen que hacer es declararla aquí como unas variables locales porque las vamos a ocupar. Entonces, la declaramos como variables locales y posteriormente, bueno, después de la parte que programamos, que fue lo último que hicimos, fue el cálculo de, no, mejor dicho, la clasificación de las secciones de la sección transversal de la viga a partir de sus elementos. Entonces, typeamos cada una de las fórmulas según lo indica el ISC. Sin embargo, esto ya depende estrictamente de ustedes y es que deben de cerciorarse que las unidades que estén trabajando sean unidades consistentes. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar yo quiero que mis momentos todos estén en kilolibras por pie. Entonces, por ejemplo, en el caso del momento plástico que tengo FY por ZX, ok, el FY tiene unidades de KSI. El ZX yo lo introduje como pulgadas cúbicas. Entonces, al multiplicarse me va a quedar, ¿qué cosa? Kilolibras por pulgada. Entonces, yo no lo quiero así, lo quiero en pies. Entonces, lo divido entre 12. Y así voy cerciorándome que cada una de las fórmulas, las unidades sean consistentes. Por ejemplo, esta fórmula que tiene unidades adimensionales. LB entre RTS. Entonces, si se fijan, ese valor, ese 12 que está ahí, no aparece en la fórmula original. Sin embargo, yo tomo la precaución, las precauciones necesarias para programarlas. Entonces, una vez que ya tenemos tipeadas todas esas fórmulas, vamos a proceder a hacer el cálculo del momento nominal. Y aquí es donde vamos a ocupar las funciones. Entonces, las funciones de nuestra calculadora. Eh, si se fijan, el momento nominal tenemos tres formas de calcularlo que depende del valor del LB, el LP y el LR. Si LB, como lo indica aquí, si LB es menor que LP, entonces ocupa el momento plástico. Si en cambio está entre LP y LR el valor de LB, entonces ocupo esta fórmula y si es mayor que el LR, entonces ocupo esta otra que es del pandeo lateral torsional elástico. Entonces, puedo perfectamente programar esto con un if, como lo hicimos en el caso de la clasificación de las secciones. Pero para que nuestro programa, su código sea más inteligible, más digerible, más fácil de trabajar, más estético, vamos a ocupar funciones y vamos a programar todo esto aparte. Y luego vamos a mandar a llamar esa función a nuestro código principal, que va a ser el del programa. Entonces, para eso nos vamos a dirigir nuevamente a nuestra calculadora, vamos a ir a menú, luego a funciones, editor de programa, nuevo, y vamos a ponerle un nombre. Ok, yo ya había programado una función igual porque estaba probando, le puse MNF2, momento nominal y F2 porque se supone como le indicaba al comienzo que estamos diseñando secciones compactas. Entonces, las secciones compactas cumplen con los requerimientos de la sección F2 de la ISC y todas esas ecuaciones que les mostré pertenecen a esa sección. Entonces, si no son compactas, entonces tendrían que diseñarse con la sección F3, F4 o F5. Entonces, vamos a ponerle F2
pero vamos a ponerle F2, no sé, F2N. Lo que pasa es que ya había programado otra función que se llamaba F2, entonces por eso el inconveniente, o sí, o F2, sí, F2N. Entonces el tipo le ponemos función y luego el acceso a la librería la vamos a ubicar como librería privada. Podemos ubicarla como librería pública si también queremos acceder a ella a través del catálogo de funciones de nuestra calculadora. Sin embargo, como en nuestro ejemplo solo la vamos a ocupar para reducir las líneas de código, y que sea más estético el programa, pues lo vamos a poner como privada para que solo podamos acceder desde este documento a esta función. Le damos OK, nos aparece la pantalla dividida, damos control 6 y nos vamos a la parte de la programación. OK, ¿qué es lo primero que yo debo de estar claro a la hora que programo cualquier función? ¿De qué parámetro depende esa función? Entonces, por ejemplo, el momento nominal depende de todos estos parámetros que están descritos en estas ecuaciones. Entonces, ¿cuáles puedo identificar así de manera rápida? Para comenzar, podemos observar el momento plástico. Depende del momento nominal del momento plástico, del valor del CB, también depende. Entonces, ese sería otro parámetro. ¿Qué otro está? El valor del FY, el valor del módulo de sección plástico, el valor obviamente del LB, del LP y del LR, el valor del FCR, el esfuerzo elástico crítico. Todos esos serían parámetros de los cuales depende nuestra función y lo vamos a ubicar aquí, en este paréntesis. Entonces comenzamos con el momento plástico, después de eso creo que seguía el CB, después de eso teníamos el valor de el FY, depende del FY, depende del SX, depende obviamente del LB, del LP y del LR. Pero ¿de qué otro parámetro depende? Del FCR. Entonces, si hay algún parámetro que se nos escapó, pues a la hora que estemos programando lo vamos a designar. Ok, ¿en qué se diferencia una función de un programa? Básicamente, una función todo el tiempo devuelve un valor. Entonces, en cambio los programas no. De hecho, nuestro programa bien pudo haber devuelto un valor si nosotros así lo queríamos, pero no le dimos la opción de que retornara absolutamente ningún número. Entonces, también no es su finalidad. En este caso, la función todo el tiempo debe de estar devolviendo un valor. Entonces, eso podemos programarlo, ok. Vamos a definir una variable local que se va a llamar mn, que va a ser el valor que nuestra función va a estar devolviendo. ¿Y cómo vamos a devolver el mn? Nos vamos a menú y en la parte de transferencia picamos la primera opción de que retorne el mn, que es de momento nominal. Y luego comenzamos la parte de la programación. Ok, si el LB es menor que el LP, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente estamos siguiendo lo que nos indica aquí la norma. Entonces, LB menor que LP, entonces el momento plástico es igual al momento nominal. Y eso es lo que vamos a ubicar aquí. Le vamos a asignar a nuestro momento nominal el valor del momento plástico. Ok, si no se cumple que el LB sea menor que el LP, ¿qué puede ocurrir? Ok, vamos a ubicar un else if y vamos a decirle, ok, si el LB es mayor que el LP y al mismo tiempo el LB es menor o igual que el LR, vamos a hacer lo siguiente. Y comenzamos a tipear la fórmula que tenemos aquí. Entonces tenemos CB por, abrimos paréntesis, momento plástico menos, abrimos nuevamente paréntesis, momento plástico menos 0.7 multiplicado por el valor del FY multiplicado por el valor de SX. Entonces, y aquí es donde les decía que deben de tener cuidado con que sus unidades sean consistentes. ¿Por qué?
Porque esta resta estaría mal. ¿Por qué? Porque el momento plástico para mí está en unidades de kilolibras por pie. En cambio, esta multiplicación da otra unidad. ¿Por qué? Porque el FI está en KSI, el SX está en pulgadas cúbicas. Al multiplicarse me queda kilolibras por pulgada. Entonces esto tendría que dividirlo entre 12. Oprimo control y luego el signo de la división y aquí voy a ubicar un 12 para que ahora, de esta forma, mis unidades sí sean consistentes. Esto lo multiplico por, y van typeando la fórmula que está en el ISC. Entonces sería LB menos LP dividido entre LR menos LP. Y deben de fijarse si hay algún parámetro que le está haciendo falta, que no está ubicado aquí, porque si no se fijan, les va a tirar un gran error el programa. Bueno, en este caso creo que ya terminamos de typear la fórmula, revisamos que las unidades fueran consistentes, entonces decimos control bar y lo asignamos al momento nominal. Finalmente podemos ubicar un último else, pero ya les dije que yo soy medio desconfiado, entonces prefiero ubicar la última condición para evitar problemas, es preferiblemente eso. Entonces, si LB es mayor que LR, entonces vamos a indicarle al programa que haga lo siguiente. El valor del MN sería el FCR multiplicado por el SX. Y esto lo asignamos al momento nominal, como lo indica la fórmula, la última fórmula. Sin embargo, nuevamente tenemos que revisar que las unidades sean consistentes. Esto lo divido entre 12, porque el FCR, sus unidades finales van a ser KSI. KSI por SX. El SX es pulgadas cúbicas. Nuevamente tenemos el problema. Entonces, una vez que ya terminamos de programar nuestra estructura de control if, la vamos a finalizar en if. Ok, ya está finalizada. Aparentemente ya está todo. Sin embargo, en la misma fórmula nos indica que hay una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? Que en todo momento el valor del momento nominal debe de ser menor o igual que el momento plástico, a como lo indica la norma. Entonces eso también tenemos que programarlo. Si en algún momento se llega a exceder el momento plástico, indicarle que adquiere el valor del momento plástico como momento nominal. Entonces eso lo hacemos muy sencillo. Abrimos otro if y le decimos si el momento nominal resulta ser mayor que el momento plástico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicarle que haga lo siguiente. Va a hacer lo siguiente, ok. Momento plástico se lo voy a asignar al momento nominal. Y eso es todo lo que necesitaría. Voy a cerrar este if. Y se supone que en estos momentos esta función me está devolviendo el valor del momento nominal. Entonces, vamos a darle a control B y revisamos la sintaxis y dice que se almacenó exitosamente. Aparentemente está bien. Entonces le damos control S, pero solo vamos a verificar que está bien cuando corramos el programa y veamos que no nos dan ninguna locura. Entonces vamos luego a ir a nuestro código principal. Y aquí vamos a añadir algunas cosas extras. Por ejemplo, ¿qué datos no teníamos o qué datos no tenemos? Nos hace falta un valor muy importante y es un parámetro geométrico. Primero lo vamos a definir en variable local, que es el J0 o el JO, que es el coeficiente, la constante torsional de San Benat de la sección transversal. Entonces, le vamos a indicar al usuario que introduzca ese valor aquí. Okay. Control C, vamos a copiar este request en las propiedades geométricas y vamos a ubicar ese valor de J sub 0, que si no mal lo recuerdo, sus unidades son pulgadas a la cuarta. Entonces, aquí en cambio le vamos a poner, en vez de RY, le vamos a poner J sub 0. Pero lo primero que tuvimos que haber hecho fue esto, definirlo aquí, como J sub 0. Entonces, una vez que ya lo tenemos aquí, ok, ya podemos trabajar con ese valor. Otro parámetro que nos está haciendo falta, el CB. Entonces, eso no lo habíamos codificado. Ok, después de que terminamos la parte del pandeo, de definir la
los valores de los lambda y de clasificar la sección como esbelta, como compacta, como no compacta. Entonces vamos a añadir un dis que diga punto 4 coeficiente de gradiente de momento. Entonces ese es el coeficiente CB. Luego un request donde agreguemos el CB, pero también tenemos que definirlo como una variable local. Entonces si aquí no está un CB, tenemos que ubicarlo. ¿Ok? Vamos a ubicarlo aquí, por ejemplo. El CB. Primero ubicamos el CB y después vamos a añadir estas líneas de código. Aquí lo hice al revés, pero más que todo para ahorrar el tiempo, para que no sea tan largo los videos, aunque son largos, pero porque estoy programando de principio a fin una aplicación, y por aplicación me refiero a programar un caso de diseño. Entonces, CB es igual, bueno, a este valor que le estamos indicando al usuario que ingrese. Y después de esto comenzamos a tipear toda esta fórmula de la ISC. Entonces, luego, ¿qué podemos hacer? Perfectamente, ya estamos en las condiciones de calcular el momento nominal. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a agregar unas líneas de código extra. Ya podemos guardar el momento nominal. Entonces, aquí le vamos a indicar que vamos a hacer un nuevo cálculo. MN. Ok, si se fijan aquí, tengo todas estas que son mis variables locales y yo ya les había dicho desde el principio que yo puedo ubicar todo esto en una sola línea de código. Pero ¿cuál es el problema? Que es más difícil de revisar. Si me hace falta una variable, si tengo una variable extra, si copié dos veces una variable. Entonces, tener todo en una sola línea de código en este caso sería contraproducente. Por eso es que para trabajar con mayor orden yo les decía, ok, vamos a poner en estas primeras dos columnas los datos de entrada, en estas los datos que estamos ocupando para ejecutar algún cálculo. Entonces vamos a ubicar una nueva variable local, vamos a declararla mn, que va a ser nuestro momento nominal y es el momento nominal dentro del código de nuestro programa de diseño de vigas de acero. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mandamos a llamar la función que acabamos de programar. Oprimimos la tecla var y después de eso presionamos nuestra función, que es el mnf2n, que fue la que nosotros programamos. Ahora, fíjense que esto lo hice a propósito. Le puse los mismos parámetros, el nombre de los mismos parámetros que estamos ocupando dentro de nuestro programa. ¿Por qué? Para facilitarnos la vida. Solo le damos control C para copiar todo esto y ahora lo vamos a pegar aquí. Y son exactamente el mismo nombre que tienen todos los parámetros dentro de nuestro programa. Entonces se supone que ahora nos tiene que devolver esta función el valor de nuestro momento nominal. Entonces, ¿qué hago? Esta función que me está regresando el valor del momento nominal se lo voy a asignar al mn que acabo de declarar. Entonces, ahora yo puedo imprimir este mn. Sin embargo, podemos hacer aquí una cosita extra antes de finalizar esta parte del programa y es redondear, porque aquí no le hemos indicado en ningún momento que redondee ningún valor, entonces lo vamos a hacer. Ok, ¿dónde nos vamos? Presionamos esta tecla de aquí, del librito, y después de eso nos vamos a la pestaña número 1 y buscamos la función de redondeo. Entonces, esta función de redondeo está aquí, ok. Le doy una coma y luego un 2 y después de eso cierro. Entonces ya asigné el mn aquí. Entonces, y ya le indiqué de que trabaje con dos decimales. Después de eso, puedo finalizar imprimiendo ese valor. Ok, digo this, ya saben, control por, y aquí vamos a indicarle el punto número 5. Vamos a decir que me está devolviendo el momento disponible o el momento de diseño. Ojo con esto. Momento de diseño, ok. Primero voy a imprimir el momento nominal. Momento nominal, le voy a indicar this. Momento nominal que es control X
ok, o control por mn, abro paréntesis, kilolibra, guión pies, y voy a asignar la variable, bueno, no asignar, sino más bien imprimir el mn. Y tengo el momento nominal, pero el disponible es otra cosa, es el de diseño. Entonces, para el de diseño vamos a declarar una nueva variable. Ok, no es que vamos a declarar una variable para el momento de diseño como tal, sino más bien para el factor de minoración. Entonces, nuevamente, vamos a dar clic en el librito si ustedes quieren. Buscamos la pestaña número 4 y el valor de phi. Bueno, no el valor de phi, sino la variable phi. Phi sub b, bueno, phi sub b que se denota como punto 9 para flexión, que es el factor de minoración LRFD para la flexión. En el caso de las vigas de acero, todo el tiempo es punto 9. Entonces, lo agregamos aquí, que le decimos punto 9 igual a phi sub b. Y ya podemos ocupar este valor como una constante. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, voy a copiar esta línea de código que está aquí. Eh, Control C. Control V. Y ahora voy a imprimir el momento de diseño, que es el phi por mn. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a mandar a llamar la variable phi sub b y la multiplico por el momento nominal. Y ya me está devolviendo el valor de el momento de diseño. Aquí no hemos redondeado, de hecho tendríamos que redondear, porque el mn me está dando dos decimales, el valor de phi es de 0.9, al multiplicarse va a aparecer otro decimal. Entonces, pero eso es irrelevante, pues, es irrelevante y ya podríamos finalizar de esta manera el cálculo del momento nominal y ya vimos el tema de funciones también. Entonces, vamos a darle control B y vamos a ver cómo nos está quedando nuestro programa. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo va, qué correcciones tenemos que hacer, si hay algunas unidades que son inconsistentes, entonces habría que verificarlo. Ok, vamos a ver nuestro programa, var, y luego seleccionamos el programa, damos enter y comenzamos a llenar. 18, 7.5, 0.57, 0.355, 0.972, el valor de la inercia que es de 800, en el eje débil es de 40.1, aquí es de 10.7, aquí es de foul. Foul, introduje mal un valor. Entonces, bueno, vamos a llenarlo, pero con locura, sí. Y el problema de trabajar con programas y no ocupar un ambiente más interactivo, como lo vamos a aprender más adelante que estemos este, programando una hoja, un bloc de notas, ocupando funciones y para aprovechar mejor los componentes de nuestra calculadora. Vamos a volver a hacerlo. Entonces, ok, 18, 7.5, 0.57, 0.355, 0.972, aquí es de 800, la inercia, ya estoy desconfiando, de 40.1, el SX. El SX era para un W18 por 50, era ¿de cuánto era? Era de 88.9. A ver, el SY es de 10.7. El valor de ZX es de 101. Y aquí es de 16.6. Los radios de giro, eso sí no me acuerdo, entonces vamos a
a revisarlo mejor. Una sección de W18 por 50. Entonces es de 7.38. El otro era de 1.65. La constante torsional de San Bernard es de 1.24 para este problema. Mejor dicho, para esta sección transversal. El LB, estamos trabajando con un LB de 8.75. El FIE, bueno, estábamos trabajando con un acero A36, si no mal lo recuerdo. Entonces, bueno, eso no es ley, podemos trabajar con un acero A992, tiene 50. Entonces, luego el CB vamos a tomarlo como 1 y ahí está. Entonces, esto es lo beneficioso de los programas. Si se fijan, aquí lo tenemos, lo llevamos en orden. Entonces, primero que tenemos las propiedades geométricas. Entonces, comenzamos con las propiedades geométricas, las llenamos. Aquí están las propiedades de la sección. Tenemos las propiedades del material y luego determinamos los estados límites. Al definir, al clasificar nuestra sección, que es compacta, luego añadimos el coeficiente de gradiente y finalmente nos imprime esta belleza. El momento nominal y el momento de diseño. Y de esta manera ustedes pudieran extrapolar esto que estamos viendo a cosas más complejas. Por ejemplo, ahorita solo vimos secciones compactas, pero ¿qué pasa cuando las secciones son no compactas? ¿Qué pasa cuando hay un elemento esbelto? Entonces ya las ecuaciones son mayores, podemos programar más funciones y hacer un programa más general que nos permita hacer más cosas. Luego podemos programar la resistencia corta en el eje fuerte, programamos la resistencia en el eje débil, luego podemos programar una función, una ecuación de interacción para una viga en flexión biaxial, bueno, etcétera, en flexión asimétrica, perdón. Y luego podemos ocupar esto mismo para hacer un programa que nos calcule las resistencias de una columna. Luego, no, o sea, aquí el límite está en la imaginación, porque para explotar este tipo de cosas hay un montón de maneras, hay muchos problemas que podemos resolver. Por ejemplo, programar ya nos salimos de acero, nos metemos en concreto y programamos otras cosas como la ecuación de Bresler para las columnas que están sometidas a flexión en los dos ejes, etcétera. Pues aquí, ya como les digo, en programación el límite está en la imaginación. Hay muchas cosas que podemos aprovechar en el campo de la ingeniería civil y vamos a ver otras aplicaciones más adelante. Eh, por hoy, hasta esta parte queda el video. Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es el ciclo while, uno de mis ciclos favoritos. De hecho, yo lo prefiero ante el ciclo for. Este, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren los archivos que vamos programando, pueden dejar en un comentario con su correo electrónico y los puedo compartir. Incluso si quieren la hoja de Excel que tengo aquí, se las puedo facilitar con mucho gusto. Si tienen preguntas, también las pueden dejar. Y por hoy quedaría este video por acá. Muchas gracias por todo.